¿Qué está aquí? Tenemos que averiguar cómo pararlo. La muerte es imparable, pero esta vez no parece tratarse de una tragedia cualquiera, sino de algo mucho más oscuro, como si una fuerza invisible hubiera sido despertada y ahora avanzara sin freno, eligiendo a sus víctimas una por una. Todo empieza en el momento más intenso de un partido de baloncesto, con el gimnasio repleto, el ruido del público retumbando por todos lados y la presión acumulándose en cada segundo, porque ambos equipos están luchando, con todo para quedarse con la victoria. En medio de ese ambiente tan cargado, el entrenador pide un tiempo fuera y reúne a sus jugadores en círculo para hablarles con firmeza, tratando de levantarles el ánimo y recordarles que todavía tienen una oportunidad real de ganar. Les recalca que quedan 44 segundos en el reloj y que ese tiempo todavía puede cambiar el resultado del partido si mantienen la calma y siguen bien las instrucciones. Después se dirige a sus jugadores clave para darles órdenes muy concretas, explicándole a Dan lo que debe hacer en la siguiente jugada y exigiéndole a Horst que no falle en el momento decisivo. Cuando el juego se reanuda, la tensión sigue igual de alta. Los Wolves logran ejecutar una jugada efectiva y consiguen una canasta de 2 puntos que enciende a la tribuna. Horst alcanza a sonreírle a la gente que celebra, pero la alegría apenas le dura un instante. Porque entre todos los fans que saltan y gritan distingue algo extraño, una sombra oscura que parece observarlo fijamente desde atrás. La imagen lo deja perturbado en pleno festejo y le provoca un miedo tan fuerte que por un momento se queda paralizado. Aún así, hace un esfuerzo por recuperar el control y convencerse de que debe concentrarse en el partido, intentando ignorar lo que vio. Con los últimos segundos corriendo en el reloj, Dean toma la pelota y se la lanza con fuerza. Horst recibe el pase y de inmediato tira al aro buscando asegurar la victoria. El balón entra y el público estalla de emoción, pero justo en ese momento, Horst vuelve a ver aquella figura, solo que esta vez ya no está quieta, sino que empieza a correr directamente hacia él a una velocidad aterradora. Mientras todos celebran la victoria, Horst no es capaz ni siquiera de quedarse en la cancha. Sin dar explicaciones, sale corriendo hacia los vestuarios, desesperado por alejarse de aquel lugar. Al llegar a su casillero, intenta abrirlo con urgencia, pero sus manos tiemblan tanto que casi no puede tocar el candado. Está aterrado, respirando con dificultad y sintiendo que aquello ya está demasiado cerca. Finalmente logra sacar de su casillero un objeto negro y lo arroja al suelo con violencia. Luego agarra una pesa de metal y empieza a golpearlo con desesperación hasta aplastarlo por completo, como si creyera que destruyendo esa cosa podría librarse de lo que lo persigue. Queda jadeando, sin aire, murmurando que ya lo rompió, que ya se fue, que por fin puede dejarlo en paz. Escucha la puerta abrirse y se sobresalta, aunque solo se trata de sus compañeros entrando al vestuario felices por la victoria. Poco después, tratando de recuperar la calma, Horst se mete a la ducha y deja que el agua caiga sobre él, intentando olvidarse del horror que acaba de vivir. Desde fuera, Dan le grita en tono de broma preguntándole si piensa quedarse ahí adentro para siempre, pero justo entonces algo cambia de nuevo. Del desagüe empieza a brotar un humo negro, espeso y oscuro. Antes de que pueda reaccionar, una figura espantosa rodeada de fuego aparece de la nada y le mete la mano por la boca hasta lo profundo de la garganta. En cuestión de segundos, Horst comienza a incendiarse por dentro y el fuego consume todo su cuerpo de forma brutal. Sus amigos entran corriendo al escuchar el caos y quedan completamente paralizados al ver a su compañero quemarse vivo frente a ellos, sin que nadie pueda hacer nada para salvarlo. Después de esa escena, la historia nos lleva a un momento más tranquilo, acompañado por una música suave, mientras el pueblo intenta seguir adelante como si todo hubiera vuelto a la normalidad. Es en ese contexto donde conocemos a Chris, una joven que se encuentra en su habitación dibujando con mucho detalle un pájaro sobre la rama de un árbol, concentrada en su propio mundo. Su hermano entra con el desayuno y empieza a hablarle con naturalidad sobre los pósteres de música que escuchaban cuando eran niños, mencionándole también lo contento que está de poder ayudarla a empacar para este nuevo comienzo. Más tarde, ambos se suben al auto y se dirigen a la escuela nueva. Al caminar por los pasillos, Chris se siente incómoda al notar que varios estudiantes la observan. Un chico llamado Ralph se le acerca para romper el hielo y comienza a hablarle de Grace, intentando ser amable y entablar conversación. Durante la charla, Chris admite que Grace le parece atractiva, aunque también deja claro que no quiere llamar la atención ni meterse en problemas en su primer día. Sin embargo, la tranquilidad dura poco, porque justo a Chris le asignan el mismo casillero que antes. Pertenecía a Horst. Un grupo de estudiantes reacciona de inmediato y le bloquea el paso, diciéndole con tono agresivo que no tiene derecho a usar el espacio de su amigo muerto. Cuando empiezan a burlarse de Ralph, Grace aparece para defenderlo, y poco después, Ellie también interviene para tratar de frenar la situación. El conflicto sigue creciendo hasta que aparece el profesor Craven, quien impone orden con autoridad, aunque sin escuchar demasiadas explicaciones, decide castigar a todo. El grupo mandándolos a detención al finalizar las clases. Más tarde, mientras caminan, Ellie intenta disculparse sinceramente con Chris por el comportamiento de los demás, pero Chris responde con frialdad, asegurando que no necesita que nadie la ayude ni la defienda. Cuando se queda sola y vuelve a su casillero, encuentra una pequeña caja con forma de vasija. La abre por curiosidad y descubre dentro un objeto que al principio parece un pequeño
cráneo, aunque pronto se da cuenta de que se trata de un silbato muy antiguo. Mientras lo sostiene, el objeto emite sonidos raros y misteriosos y Chris está a punto de soplarlo para ver qué sucede, pero justo entonces suena la campana y se detiene antes de hacerlo. Más tarde, ya en la clase del profesor Craven, Chris llega con retraso y al sacar sus cosas de la mochila el silbato se le cae al suelo. El profesor lo ve, lo recoge y comenta frente a la clase que se trata de una pieza muy inusual. Los estudiantes se acercan alrededor del escritorio para observarlo de cerca y uno de ellos nota una palabra grabada en el objeto: pisga. Craven, dominado por la curiosidad, decide quedarse con el silbato y en ese mismo instante se lo lleva a los labios y sopla con fuerza. El sonido es tan potente que los vidrios de las ventanas estallan en 1000 pedazos. Asustado por lo que acaba de ocurrir, el profesor sale un momento del salón para ir al baño y lavarse la cara. Aprovechando ese descuido, Ralph entra al aula vacía, ve el enorme precio que parece tener el silbato reflejado en la pantalla de la laptop y decide robárselo. Mientras tanto, afuera de la escuela, Chris se cruza con un hombre llamado Noah, quien se presenta como pastor. Al principio parece amable e incluso la invita a su iglesia, pero de pronto se vuelve invasivo y trata de ofrecerle sustancias prohibidas de forma escondida. Ralph aparece justo a tiempo para intervenir, pero Noah lo golpea con fuerza y lo deja tirado antes de marcharse. Cuando el hombre se aleja, Ralph le explica a Chris que los padres del pueblo confían en Noah porque creen que es un santo, cuando en realidad vende drogas a los jóvenes y ya ha causado la muerte de 2 chicos. Esa noche, varios estudiantes se reúnen en una casa para participar en un ensayo escolar. El ambiente parece relajado y por momentos todos intentan olvidar lo que pasó durante el día. Ralph saca el silbato y se lo enseña al grupo. Desde el balcón, el hermano de Grace observa con atención lo que hacen. Entonces, a Grace se le ocurre proponer un juego para invocar a los difuntos y la idea despierta el interés de todos. Chris quiere marcharse, pero Ellie logra convencerla de quedarse un rato más. Justo cuando Chris ya estaba por irse, Grace se lleva el silbato a la boca y sopla con fuerza. El sonido es tan agudo que a todos les duele el oído. En ese momento, Dean se queda callado y asegura escuchar algo extraño, como si alguien caminara hacia ellos desde la oscuridad. Mientras tanto, en la escuela, Craven descubre que el silbato ya no está y empieza a buscarlo desesperadamente. Cree ver una figura acercándose, pero intenta convencerse de que todo es una alucinación causada por el cansancio. Sin embargo, cuando vuelve a entrar a su salón, se encuentra frente a un fantasma viejo y horrible que se le abalanza encima y lo mata en ese mismo instante. A partir de ahí, todo se vuelve más inquietante. Dean sigue haciendo bromas, pero Chris decide que ya es hora de irse. Él la acompaña afuera y le comenta que al día siguiente se celebrará el festival de la cosecha del pueblo, diciéndole que probablemente sea la última vez que todos estén juntos antes de que cada uno siga su propio camino. Chris se queda mirando a Ellie y parece preguntarse internamente qué siente realmente. Esa noche, ya en su cama, mientras escucha música, empieza a escribirle un mensaje a Ellie con preguntas de tono sexual. En ese momento, ve a alguien parado afuera, encima de un árbol. Ralph aparece a su lado de repente y cuando vuelven a mirar hacia afuera, la sombra ya no está. Del susto, Chris termina enviando el mensaje sin querer. Muerta de vergüenza y todavía asustada, recibe una respuesta tranquila de Ellie, que solo habla del festival del día siguiente. En otra parte, Grace está terminando su tarea cerca de la piscina cuando escucha ruidos extraños. Cree que se trata de una broma, ve que alguien apaga las luces y luego siente que algo pasa corriendo detrás de ella. Aunque piensa que puede ser otra de las bromas de Dan, también siente que alguien le toca el hombro de verdad. La amenaza empieza a volverse cada vez más real, aunque ellos todavía no entienden de qué se trata. Al día siguiente, todos los estudiantes se reúnen en la escuela para lamentar la muerte del profesor Craven. Chris y Ralph quedan muy afectados por la noticia. Durante el encuentro, Ellie nota que una chica sentada más adelante se comporta de una forma extraña, como si algo malo se hubiera metido en ella. Ralph propone que lo mejor sería devolver el silbato a la familia de Mason. Chris y Ellie van juntas en auto a la casa de Ivy, la madre de Mason. En el camino, Ellie observa el tatuaje de Chris y le dice que se le ve muy bien. Al llegar, entran llamando y Chris percibe algo raro en una de las habitaciones. Ivy aparece y las conduce hasta un cuarto lleno de objetos viejos y antigüedades. Cuando Chris intenta entregarle el silbato, Ivy le revela que ese objeto nunca fue de Mason en realidad. Explica que el silbato encuentra a las personas por su cuenta. Primero encontró a su nieto, después a ella y ahora encontró a Chris. Chris le comenta que el profesor pareció llamar a la muerte al soplarlo, pero Ivy la corrige y le aclara que el silbato no llama a la muerte en general, sino a tu propia muerte. Todos van a morir algún día, dice, pero si escuchas el sonido del silbato, tu muerte se presenta mucho antes de lo previsto. Luego añade algo todavía más espantoso. Cuando la muerte te lleva de esa manera, tu cuerpo adquiere instantáneamente la edad que habrías tenido si hubieras muerto de forma natural en el futuro. Tras esa revelación, Ivy le devuelve el silbato a Chris. Al salir de allí, Ellie piensa que la mujer está mal de la cabeza o medicada, pero Chris ya no puede ignorar lo que está ocurriendo. Más tarde llega el festival de la cosecha. Ralph se arregla con su mejor ropa y por fin se anima a confesarle a Grace lo que siente. Grace lo rechaza con amabilidad, diciéndole que es un chico muy dulce, pero que seguramente hará feliz a otra persona. Le da un beso en la mejilla y se marcha. Mientras tanto,
momento, Chris no puede dejar de pensar en lo que dijo Ivy, así que junto a Ellie se mete a escondidas en el hospital para revisar los archivos médicos. Logran ver los papeles, pero tienen que esconderse cuando llega un doctor. Entonces Chris descubre algo aterrador: el cuerpo de Mason parecía el de un hombre de 40 años, cuando murió. Eso confirma las palabras de Ivy sobre el envejecimiento repentino al momento de la muerte. Comprenden que todos los que escucharon el silbato están en peligro y salen de inmediato para advertirles a los demás. En el camino se topan con Noah y Ellie lo golpea con furia. Chris también lo enfrenta por los chicos que murieron por su culpa, y luego ambas salen corriendo a buscar a Ralph en el festival. Allí Grace entra a una atracción que consiste en un laberinto de terror. Al principio todo parece parte del juego, con personas disfrazadas que salen a asustarla, pero pronto ve a una mujer diferente, inmóvil, observándola con una expresión perturbadora. Grace intenta escapar, pero la mujer aparece una y otra vez bloqueándole cada salida. Dean también está en el laberinto con un amigo, y Chris, Ellie y Ralph entran desesperadamente para buscarlos. Grace sigue corriendo aterrorizada, llama a Dean a gritos, pero él cree que todo es parte de la atracción. La mujer termina golpeándola en la cabeza con una pala. Grace cae al suelo, logra arrastrarse y luego corre hasta llegar a un sitio sin salida. Encuentra un pequeño hueco, intenta pasar, pero la mujer la agarra del pie y la arrastra. Grace consigue soltarse de una patada y alcanza la campana que marca el final del laberinto, aunque todavía no está a salvo. En el ataque final, la mujer la alcanza y Grace comienza a envejecer a toda velocidad hasta transformarse por completo en una anciana. Dean entra justo cuando ya es demasiado tarde y encuentra el cadáver de Grace colgado allí dentro. Después de esa tragedia, Chris y Ellie intentan explicarle a Ralph y a Dean lo que está ocurriendo, pero Dean se niega a aceptarlo y descarga toda su rabia contra Chris, acusándola de ser responsable de las desgracias desde que llegó al pueblo. Chris le aclara que todos escucharon el sonido del silbato y que precisamente eso fue lo que llamó a la muerte de cada uno. Ralph le recuerda a Dean que participar en aquel juego fue decisión de ellos mismos. Dean, destrozado, grita que Grace jamás lo habría amado y se marcha muy alterado. Más tarde, mientras conduce bajo los efectos del alcohol, ve a un sujeto lastimado que desaparece de golpe. Mientras tanto, Ellie y Chris comparten un momento a solas en el que Chris se sincera sobre su padre, confesándole que carga con la culpa del accidente en el que él murió. Ellie la consuela y ambas se besan, decidiendo pasar la noche juntas. Por otro lado, Ralph comienza a sufrir visiones perturbadoras en las que ve su propio final. Al amanecer, visitan de nuevo a Ivy, que ahora se encuentra en un estado de salud muy delicado. Ivy les explica que no se puede borrar el destino, pero sí transferirlo a otra persona como si se tratara de una ofrenda. También deja muy claro que es imposible vencer a la muerte de forma definitiva. En ese momento, Chris se queda paralizada al ver en un espejo el reflejo de su propia muerte, observándola fijamente. Instantes después, Ivy muere, confirmando que la secuencia sigue avanzando. Ralph, desesperado, acepta la idea de pasarle su muerte a alguien más con tal de salvarse. Al mismo tiempo, Dean presencia algo aterrador cuando una criatura emerge lentamente de su ropero. Como su destino era morir en un choque, la muerte manipula la situación para reproducir ese accidente dentro de su propia habitación y termina matándolo de forma brutal. Poco después, Chris y Ellie irrumpen en el cuarto de Ralph y descubren fotografías que detallan con exactitud la manera en que él va a morir. Entonces entienden lo que planea. Ralph quiere asesinar a Noah para transferirle su muerte. Las dos corren de inmediato para detenerlo, pero cuando llegan encuentran a Noah amarrado y completamente drogado, incapaz de defenderse. El ambiente es tenso y Chris comprende el instante que deben intervenir ya mismo, aunque ya es demasiado tarde. La muerte de Ralph se manifiesta ante ellas y lo asesina de una manera espantosa, retorciéndole y rompiéndole las manos con una fuerza aterradora, mientras ellas observan sin poder hacer nada. Impactada, pero decidida, Chris entiende que no pueden seguir huyendo. Entonces propone un plan extremo: usar la medicina de Ellie para detener su propio corazón durante unos instantes, engañar a la muerte y luego revivirla con otra inyección cuidadosamente preparada. Dominadas por la urgencia, ambas se dirigen a una zona vieja, silenciosa y abandonada del hospital. Allí el ambiente se vuelve aún más pesado. Chris empieza a ver a su propia muerte acercarse y sin dudar se mete en una tina mientras Ellie le administra la inyección letal. Su cuerpo queda inerte. Mientras está inconsciente, la muerte intenta ahogarla bajo el agua. Ellie trata desesperadamente de reanimarla con las máquinas, pero en medio de la tensión alguien irrumpe en el lugar disparando, sumiendo todo en el caos. En medio de sus visiones, Chris escucha la voz de Ellie y se aferra a ella hasta lograr despertar. Entonces comprende que Ellie recibió un disparo y que la muerte sigue presente. No aparece después, presa del pánico, y empieza a disparar contra lo que ve, pero las balas rebotan y terminan impactándolo a él mismo, matándolo. Al entrar en contacto con la sangre de Ellie, la muerte destinada a ella se transfiere a Noah. Tras ese enfrentamiento, la pesadilla parece detenerse. 3 meses después, Chris y Ellie siguen juntas como novias y todo da la impresión de haber terminado al fin. Sin embargo, la historia deja claro que el horror no se ha cerrado de verdad, porque una chica nueva encuentra el silbato en su casillero. Eso significa que el ciclo puede comenzar otra vez en cualquier momento. La muerte no desapareció, solo estaba esperando a que alguien más la encontrara.